nombre es Alexandra Piedra, soy ingeniera comercial y asesora de Metro Valores y FIDE Ecuador para aquí, para la ciudad de Cuenca desde el año 2015. Como dijo Diego, somos socios también de la Cámara de Comercio de la ciudad de Cuenca, lo cual nos ha permitido brindar varios servicios a la comunidad cuencana, sobre todo acercando al mercado de valores a los socios de la Cámara y a los clientes de la ciudad de Cuenca. Es para mí un gusto poder hacer la introducción para la presentación de nuestra conferencia sobre alternativas de financiamiento a través del mercado de valores. Vamos a tocar algunos temas, entre ellos, quiénes somos como casa de valores, qué es el mercado de valores, las principales mecanismos de financiamiento que pueden tener las empresas para levantar recursos, como es papel comercial, emisión de obligaciones, facturas comerciales negociables, titularización, que eso más adelante Ulises les detallará su funcionamiento y los beneficios de cada uno de estos. ¿Quiénes somos? Somos una casa de valores que está constituida en el año 1994. Somos miembros de la Bolsa de Valores de Quito y la Bolsa de Valores de Guayaquil. Estamos regulados por la Superintendencia de Compañías. Somos una casa de valores facultada para realizar la intermediación de valores en el mercado bursátil ecuatoriano y estamos dentro de las 10 mejores casas de valores del país. En el año pasado realizamos 555 millones de dólares de lo que negociamos y 4.128 transacciones. Tenemos experiencia de 25 años de haber trabajado en el mercado ecuatoriano como Metrovalores y también 20 años como FIDE Ecuador, que es nuestra empresa hermana. Mediante una alianza estratégica con FIDE Ecuador, justamente que es la administradora de fondos y fideicomisos, ofrecemos el servicio a nuestros clientes personales e institucionales de fideicomisos mercantiles para poder desarrollar proyectos inmobiliarios, encargos fiduciarios, y también tenemos fondos de inversión para nuestros clientes. A continuación, les dejo con Ulises Alviar, es el presidente ejecutivo de nuestra Casa de Valores, quien les indicará un poco más sobre los beneficios del mercado de valores para financiarse. Ha sido un gusto, quedo a las órdenes de aquí en la ciudad de Cuenca, cualquier cosa que puedan necesitar. Excelente, muchas gracias, Alex. Ya saben, Alexandra está en Cuenca disponible para lo que sea necesario. Su email es apiedra@metrovalores.com.es. Luego podemos compartirles el contacto seguramente para hacer el seguimiento que se requiera. La pregunta principal de la gente es: ¿qué hacen las casas de valores? Aquí tenemos un pequeño cuadrito de qué hacen las casas de valores. Hacemos tres cosas según la ley. Las casas de valores, el mercado de valores en el Ecuador es un mercado muy regulado, altamente regulado. Hay una ley específica en el Código Financiero, un capítulo específico respecto al mercado de valores. ¿Y qué es lo que pueden hacer las casas de valores? El capital que tienen que tener, las funciones que tienen que tener los funcionarios, que deben tener la capacitación que deben tener, está todo regulado. Podemos hacer corretaje de valores, administración de portafolios y asesoría en finanzas corporativas. ¿Qué es corretaje de valores? Perdón, que a veces se me mueve el cursor y no puedo... Ya. Corretaje de valores es la compra y venta de títulos en el mercado bursátil. ¿Qué títulos se negocian en la bolsa? Uno tiene siempre en mente acciones. Acciones es lo que normalmente más negociamos las personas naturales. Es en lo que más invertimos. Digamos, empresas cuencanas que están en la bolsa. Continental, la llantera, tiene, si bien hay grupos locales que tienen una posición importante y la mayoría es de propiedad de Continental AG de Alemania, hay muchos accionistas, las acciones están inscritas en bolsa y uno puede comprar acciones de Conti. Las acciones que más se negocian en el Ecuador son las de la corporación favorita, el Supermaxi. Pero eso es básicamente lo que hacen las personas naturales. Luego, ¿qué más se negocia en la bolsa? Títulos bancarios. Hay muchas personas que han invertido a 180 días en un banco y luego a los 90 días requieren liquidez. Para eso están nuestras casas de valores, nuestros operadores dispuestos a ayudarles y asesorarles para que liquiden su posición, recuperen la liquidez.
que necesitan. Se negocian bonos del Estado también. En este momento ustedes, todos tenemos un pariente que está en el magisterio y que ha entrado a su edad de jubilación y que le están pagando con bonos del Estado y tiene incertidumbre de cómo manejar el tema. Nosotros les asesoramos, hemos negociado una gran cantidad. Alexandra se ha especializado también en eso, en asesorar a profesores que se han jubilado y que han recibido su jubilación con pagos de bonos del Estado. Ahora también hay muchos proveedores que están recibiendo pagos con bonos del Estado, gente que el sector público, que se quedó con cuentas por cobrar del sector público desde el 2018 o 19. Y luego los títulos de los que vamos a hablar más adelante: obligaciones, papel comercial, facturas comerciales negociables. Ya les explico más adelante. Y la titularización. Un tema interesante también, que hicimos una charla en la Cámara de Comercio el año pasado, es las notas de crédito del SRI. Todos como personas o como empresas, eventualmente en algún momento tenemos unos derechos de cobro por impuestos pagados en exceso, retenciones hechas en exceso con el SRI. Y nosotros ayudamos para que se negocien esos títulos y se hagan líquidos. En eso también les asesoramos cuando necesiten. Segundo tema de una casa de valores es la administración de portafolios. Si uno tiene unos recursos como personas o como empresas, o muchas empresas que están obligados a mantener un portafolio de inversiones grandes, por ejemplo, las aseguradoras, los fondos de inversión, las casas de valores les asesoramos para que estructuren su portafolio. Diseñamos una política de inversión, buscamos hacer una diversificación, vemos cuál es el perfil del cliente y según el perfil y el horizonte de inversión que tenga el cliente, definimos a qué tiempo y qué nivel de riesgo se puede tomar, buscando cierta rentabilidad. Es distinto, digamos, una persona que dice: yo voy a aportar ciertos recursos mensual, cada 3 meses, digamos, y voy a aportar las utilidades que cobro de mi trabajo y las utilidades y el 13º, que voy a ir armando un portafolio para la educación universitaria de mi hijo que acaba de nacer. Entonces es un perfil de inversión. Y otra es una gente que dice: yo tengo unos recursos y necesito vivir de esos recursos que me generen un ingreso. Quiero ser conservador en invertir el capital, pero quiero que el portafolio me genere un ingreso y que ese ingreso me lo vayan pagando. Es un ejemplo de lo que se puede hacer. Lo tercero, que es la base de nuestra conversación, son las finanzas corporativas. Asesoramos a empresas para que estructuren emisiones de obligaciones, papel comercial o titularizaciones y que se financien a través del mercado de valores. Así que eso es lo que vamos a ver durante esta charla. Me paso un poco rápido esto. Alexandra, ¿qué es lo que comentaba? Que ese es un poco nuestro volumen negociado. Me parece que esto quedó un poco en desorden. Estamos en el top 10 en el volumen negociado. Hemos venido de negociar entre 125 y 250 millones de dólares al comienzo de la década, para llegar a negociar más de 500 millones en el 2019. Hemos tenido un crecimiento importante en el volumen que negociamos en el mercado. ¿Cuáles son las principales emisiones que hemos estructurado, que hemos acompañado? Aquí tenemos una idea, la que ustedes conocen, que es Continental. Tenemos empresas del sector automotriz como Autofénix, del sector industrial como PF Group, del sector industrial como Indecaucho, comercial Casameller, AMC y la empresa. Estos son unos ejemplos de empresas. Tenía aquí, me había anotado unos cuantos nombres de empresas que han hecho emisiones en el mercado de valores. Entonces, hay desde las más grandes, por ejemplo, las multinacionales como Nestlé, Telefónica y Continental, son las más grandes. Luego hay las empresas muy grandes nacionales como Pronaca, IFARE o Fadesa. Y luego tenemos empresas locales, por ejemplo, Importadora Vega, Cartimex, que es Computron, Jardín Azuayo acaba de hacer una emisión de una titularización, Marcimex, Novacredit han hecho titularizaciones también, y hace un par de años Importadora Tomebamba hizo titularizaciones.
Hace años acompañamos también a Colonial para que haga su primera emisión de obligaciones, pero eso ya es bastante tiempo atrás. ¿Qué es el mercado de valores y cómo funciona? Todo esto está basado en el código monetario y de lo que venía a ser la ley de mercado de valores. Esta es la estructura teórica, digamos, del mercado de valores. Tenemos el mercado de bienes y servicios, el financiero y el laboral, y dentro del mercado financiero está el mercado de dinero y el mercado de valores o de capitales. Y según la ley, por un lado están los superintendencias de bancos, las instituciones financieras en el lado monetario, y la economía popular y solidaria, con las cooperativas, las cajas centrales y otras entidades. Y por otra parte está el mercado de valores. Perdón, estoy un poquito resfriado. La autoridad máxima en el mercado de valores, el mercado financiero en general, es la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, de quien depende la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Entonces, la Superintendencia regula a las compañías en general, al mercado de valores y desde hace algunos años también al sector asegurador. Aquí hay muchos debates teóricos. En Colombia hay una superintendencia financiera que regula a todos el sector que tiene que ver con valores y finanzas, bancos, economía popular y solidaria, mercado de valores. En el Ecuador está esto como disperso. Otra cosa es que en otros países, típico de Estados Unidos, existe el concepto de comisión de valores. Y la comisión de valores es un organismo independiente que regula todo el mercado de valores y de una manera profesional. Aquí quien dicta las normas en el Ecuador es la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, donde está un delegado del presidente y el ministro de Finanzas y alguien más. Entonces no es algo muy independiente, sino muy ligado a la política. ¿Quiénes están en el mercado de valores? Las bolsas de valores y las bolsas de valores, que en el Ecuador hay dos, la bolsa de Quito y la de Guayaquil. Las casas de valores, que hay alrededor de 30. Según la ley, las bancas de inversión, pero no se llegaron a regular. Es uno de los problemas que hay con depender de la superintendencia de compañías de la Junta Monetaria. No llegaron la ley dice que las casas de valores pueden convertirse en banca de inversión. Nosotros tenemos el capital y la normativa suficiente para ser banca de inversión, pero no han sacado la regulación para que nos convirtamos en eso. Tenemos los depósitos centralizados de custodia de valores, que aquí hay dos otra vez. El DCVALE, de propiedad de las bolsas de valores, y el custodio del Banco Central del Ecuador, que custodia los bonos. Las calificadoras de riesgos, los administradores de fondos y las compañías de seguros. ¿Qué son las bolsas de valores? Como les decía, hay dos en el Ecuador, la Bolsa de Quito y de Guayaquil. Son mercados organizados y controlados y regulares, cuyo objeto social es brindar servicios para la negociación de valores. Es muy interesante lo que está sucediendo en esta crisis que estamos pasando, porque nuestro mercado, si bien es pequeño, es completamente automatizado y las operaciones no se han parado para nada. Porque las bolsas de valores, el sistema transaccional, a veces oí un poquito aquí, tengo en otra computadora encendido el sistema de la bolsa. El sistema es electrónico, a través del DCVALE o del Banco Central, los títulos son desmaterializados. Normalmente las casas de valores no recibimos efectivo, sino todos los pagos se hacen con transferencias, entonces todo ha estado funcionando al 100%, excepto unos pocos títulos que aún se negocian, que son físicos, que de alguna forma nos las hemos arreglado para que funcionen. Como les decía, el DCVALE es una entidad privada que lleva la custodia y los registros de los inversionistas, y es de propiedad principalmente de las bolsas de valores y de algunas otras instituciones como la CFN, algunas casas de valores y otros. ¿Cómo funciona esto? Es que en lugar de ustedes tener un título físico como era antes de las acciones, ahora el DCVALE lleva un registro, igual que ustedes pueden ir al banco y decir, oiga, entrar con su clave al banco y decir cuánto dinero tengo en mi cuenta de ahorros, y sale ahí. Ustedes pueden entrar con su clave al DCVALE y ver cuántas acciones tienen o qué inversión tienen. Y el DCVALE también se encarga, cuando hay un vencimiento de una inversión, de hacer el pago. Entonces funciona bastante bien.
¿De qué tamaño es el mercado de valores en el Ecuador? Ha venido creciendo proporcionalmente el volumen negociado desde 5.000 millones de dólares a 11.000 millones de dólares del año pasado, que fue un récord. En este primer trimestre vamos 3.000 millones negociados. Y comparado, esto se compara con el tamaño de la economía. Entonces, hemos estado alrededor del 5% del tamaño del PIB y hemos subido en los últimos tiempos al 8, al 7 y al 10%. El crecimiento del último año se basa en la negociación de títulos del sector público principalmente. Luego es interesante ver qué es lo que está pasando este año, por eso puse este gráfico. Aquí están en azul los mes por mes las negociaciones del año pasado y en naranja las negociaciones del 2020. Vemos que tuvimos un buen mes de enero, comparativamente un buen mes de febrero, y más bien el mes de marzo del año pasado, que había sido muy bueno, este año más bien está en los niveles normales. En abril todavía recién estamos, cuando saqué esto creo que íbamos una semana, vamos a ver cómo va ese volumen negociado, pero se espera obviamente que el volumen negociado tienda a ser un poco menor. Seguramente es posible que tengamos un poco menos de liquidez disponible para transacciones. ¿Qué papeles se negocian en la bolsa? Ya hemos hablado un poco de esto. Renta variable, las acciones son títulos que no tienen plazo fijo ni un rendimiento específico, sino dependen del desempeño de las empresas, del balance de la empresa y la rentabilidad viene de las ganancias que tiene la empresa y el dividendo que pagan. Y de renta fija, que hay corto plazo y largo plazo. En corto plazo, papel comercial y facturas comerciales negociables, y en largo plazo, obligaciones, bonos, titularizaciones. Si aquí ponemos bonos, aquí también deberíamos poner los CETES, certificados de tesorería, que emite el Ministerio de Finanzas. En el lado de renta variable, ¿qué es lo que más proporcionalmente es un negocio, como les decía, no tan importante? Se ha negociado 100 millones, esto es la negociación de acciones en el mercado de valores en el Ecuador en los últimos años, 100, 140, 140, 70, 90, 80 millones en este año, y una excepción en el 2014 que hubo 1.200 millones. Pero esto fue casos puntuales de la venta de 3 empresas, espero acordarme bien. Uno fue Produbanco, 2 fue Tony y 3 fue una empresa de cementos que creo que fue una SEM, si no me equivoco. Entonces hubo una negociación, se vendieron negocios completos y las transacciones se debieron hacer por bolsa. El negocio normal es de 80 a 100 millones de dólares al año, de los 10.000 que se negocian en el año. Como les decía, las empresas que más se negocian, las acciones que más se negocian, Corporación Favorita, sin duda un líder. Y luego, más o menos, los principales son los bancos. Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Produbanco ha subido la negociación de acciones. En azul está el 2018, en rojo está el 2019. Luego hay una acción interesante que es Brick Capital, que es un intento de entrar al mercado con fondos inmobiliarios. Con Brick Capital uno compra. Hay una compañía que se llama Brick Capital, que es dueña de 5 o 6 pisos en un edificio de oficinas en el centro de Quito, en el centro financiero de Quito, digamos, y uno compra unas partecitas de esa compañía y recibe los arriendos a través de dividendos. Entonces, una forma de invertir en un bien raíz de primera de Quito que uno normalmente no podría si tiene 1.000, 5.000, 10.000 dólares, en lugares donde se venden los inmuebles a 2.000, 2.500 dólares al metro cuadrado. Entonces, como les decía, Corporación Favorita, lo que más se negocia, luego los bancos, y luego en menor escala, Holcim, cervecería, que son empresas que a mucha gente les interesa. Luego vienen los papeles de renta fija, en los que nos vamos a enfocar más adelante, que son los que llevan la mayor parte de la negociación en el mercado. ¿Qué es lo que más se negocia? Certificados de tesorería del Ministerio de Finanzas, certificados de depósito de bancos, certificados de inversión, y luego vienen los papeles de las empresas, papel comercial, obligaciones corporativas, vienen las notas de crédito de las que les hablé, facturas y titularizaciones. Entonces, vamos al punto 3 que mencionaba Alexandra, cuáles son los mecanismos de financiamiento en el mercado de valores. Tenemos
los tres que mencionamos: papel comercial, obligaciones, titularizaciones, perdón, 4, facturas comerciales negociables. ¿Por qué financiarse en el mercado de valores? Hay algunos temas que tienen que ver con la estructura financiera. Se fortalece al tener una alternativa distinta para financiarse, no solamente con los bancos. Los bancos, los que están, tienen los negocios operativos en este momento, van a pedir financiamiento a un banco y los bancos le dicen: me hubieras llamado ayer porque hoy tengo las líneas cerradas. Se genera una imagen y entonces se diversifican las fuentes de financiamiento. Fortalece la estructura financiera y flexibiliza las fuentes de financiamiento. Mejora la valoración de la empresa al tener un fondeo distinto. En teoría, promueve que haya un gobierno corporativo más desarrollado. De momento eso en el Ecuador no funciona tanto. Las empresas siguen siendo la mayor parte familiares y manejadas por el fundador, por los herederos, por la familia. Todo eso de a poco en muchas empresas va cambiando y se genera una imagen y proyección que le sirve incluso en algunos casos de manera internacional. Teníamos un cliente, un pequeño ejemplo, hizo una emisión local y a través de la emisión sacó una calificación de riesgos. Mandó el informe de calificación de riesgos a su proveedor, que le vendía unos tubos en China, y el señor de China dijo: interesante, eres AA más en el Ecuador, calificado por una empresa profesional, así que te doy un crédito como proveedor, que antes no le daban, tenía que pagar el 100% por anticipado para que le vendan algo. Entonces es un ejemplo nada más de cómo puede mejorar esto la imagen de la empresa. ¿Cuántas empresas están en la bolsa en el Ecuador? Otra vez, tenemos una idea de que el mercado tal vez es pequeñito, pero ya sabemos que se negocian 10.000, 11.000 millones de dólares al año en una economía de 100.000 millones de dólares. Y en el mercado de valores podemos ver que hay 320 empresas inscritas. Más o menos se inscriben al año 100 empresas. Pymes hay 82, empresas grandes hay 200 y sector financiero hay 33. Total, y además hay titularizaciones, perdón, hay 400, titularizaciones y fideicomisos, 87. Entonces hay 320 empresas y 87 titularizaciones. Y las titularizaciones otra vez vienen de empresas pequeñas, medianas, sector financiero. Por sector económico, el más importante es el sector comercial con 100 empresas, el sector industrial con 85, servicios con 45 y todos los demás. Entonces hay 400 empresas inscritas en la bolsa, lo cual es una cantidad interesante. La cantidad de las empresas medianas y grandes en el Ecuador no es tan importante, pero si uno ve, las 400 más grandes están casi todas en la bolsa. O si uno busca las pymes más grandes, de las pymes más grandes posiblemente hay 20, 30 ya inscritas en la bolsa. Aquí está la información por sector económico. Aquí está un poco el tema del número de emisiones y cómo se han ido inscribiendo año a año. Obligaciones, papel comercial y titularizaciones. Aquí hay un pequeño resumen del monto. Es otro tema interesante porque ya vimos la cantidad. Ahí se inscriben casi 100 empresas al año, pero el monto obligaciones 500 millones de dólares, papel comercial 200, titularizaciones 270. Ahora me van a decir: bueno, ¿y en mi empresa cómo entra en todo esto? Entonces, bueno, aquí puse el total de los montos emitidos: 700 millones desde el 2015, 1.100 en el 2018 y 1.300 en el 2019. Ha ido creciendo el monto, es un monto importante, pero saqué los tamaños promedio de las emisiones. Entonces vemos que las emisiones de obligaciones están entre 6 y 10 millones de tamaño promedio, papel comercial 6 y 10 millones, y las titularizaciones más bien tienden a ser más grandes, alrededor de 20 millones de dólares. En el 2020, las obligaciones tamaño promedio 11 millones, papel comercial 7, titularización 8. ¿Cuál es el monto más grande que hemos visto de esas empresas multinacionales que les hablaba? Continental 20 millones de dólares, Telefónica 40 y Nestlé, Pronaca 50, 60 millones. Pero también tenemos empresas que han emitido desde 1,5 millones, 2 millones, 3 millones, es donde comienzan normalmente las empresas medianas y pequeñas. Y tenemos el tema de las facturas comerciales negociables, que eso empieza desde 100,000, 200,000 dólares. Vamos a tratar de acelerar un poco el paso de esto. ¿Cómo se ve un balance de una empresa? Este es el balance
Y aquí está cómo se puede negociar, cómo se puede financiar una empresa en base a ese balance. Entonces, ¿qué es lo que tengo en un balance? Tengo, aquí han sido optimistas en la oficina, han puesto inversiones, pero no sé si las empresas en este punto tienen inversiones, pero sí tienen cuentas por cobrar, tienen inventarios, tienen cartera, tienen impuestos por recuperar. Y tienen cuentas por pagar, tienen obligaciones bancarias, cuentas por pagar a proveedores, tienen su patrimonio. ¿Cómo se financian las empresas? Impuestos por recuperar, notas de crédito del SRI. Cuentas por cobrar, facturas comerciales negociables, inventarios y cartera, papel comercial y obligaciones. Papel comercial, obligaciones REP, que son obligaciones más pequeñas. Y del lado del patrimonio, eventualmente emitiendo más acciones. Normalmente en el mercado internacional, ¿cómo se financian las empresas más grandes? A través del mercado de valores, a través de la emisión de acciones. ¿Qué es lo que hace Netflix, que está de moda? Necesita $1.000 millones adicionales para fortalecer su red y comprar más producciones. Va a la bolsa, inscribe más acciones, levanta fondos y sigue trabajando. ¿Qué es lo que han hecho las empresas chilenas y peruanas, principalmente chilenas, en los últimos 20 años? Inscribir más acciones en el mercado de valores, venderles a los fondos previsionales, a las AFPs en ese caso, y crecer. Ellos no conciben que no haya inversiones a largo plazo. La única forma de crecer es con inversiones a largo plazo. Además, no son deudas que uno tenga que pagar. En este momento las empresas que tienen deuda están en problemas. Si tuviéramos un mercado accionario más fuerte, las empresas tendrían accionistas y no tendrían que pagar a fin de mes unas deudas a los bancos y a los obligacionistas y las cuentas por pagar. Tendrían un patrimonio más fuerte. ¿De qué depende esto? De que haya inversionistas en acciones. Los principales inversionistas en acciones en el mundo son fondos previsionales, que aquí no existen. Todo se maneja a través del IES y el IES se maneja de manera política. Esa es otra historia. ¿Cómo se financia una empresa a través del mercado de valores? Tenemos un emisor que acude a nuestra casa de valores, nosotros le asesoramos, vemos su balance, vemos su situación financiera, revisamos su fortaleza administrativa, hacemos un due diligence y le solicitamos los documentos necesarios para la emisión, hacemos un análisis y le decimos, oiga, si es viable hacer una emisión. Podemos hacer una emisión de tal tamaño y tales características. La empresa toma la decisión y salimos adelante. Elaboramos un prospecto de oferta pública, se contrata una empresa calificadora de riesgos que haga una calificación, se adjuntan los estados financieros, se hace un documento que se presenta a la Superintendencia de Compañías. La Superintendencia de Compañías, en teoría, tiene que cumplir un checklist. Está en la ley que hay que presentar estos 14 documentos, de los cuales 2 son notariados, una declaración jurada de que los balances son reales, y la Superintendencia debería autorizar la emisión. Lastimosamente aquí el sector público, les digo un poco del tema del día a día de lo que tenemos, el sector público tiende a demorarse un poco más y a entrometerse y decir, oiga, no me gustan las proyecciones, súbame un poco, póngame más información, póngame menos información, cuando esto es un checklist. Es como cuando uno va a abrir en un banco, tiene que presentar una documentación. Pero bueno, sale el informe favorable de la superintendencia y se inscribe el título en el catastro público del mercado de valores. ¿Quiénes son las únicas empresas autorizadas en el Ecuador a captar fondos del público de terceros? Obviamente los bancos y las administradoras de fondos, pero las únicas empresas que pueden captar son las que tienen una oferta pública inscrita en el catastro público de mercado de valores. Esa es una ventaja. Uno no puede estar captando dinero de la gente, eso es ilegal, y si tienen gente que hace eso, tengan cuidado. Si alguien tiene inscrito sus títulos en el mercado de valores, es absolutamente legal y sus títulos se negocian en las bolsas de valores de Quito o de Guayaquil, de manera indistinta. Y una vez que está autorizado, inscrito, aprobado por la superintendencia, inscrito en la bolsa,
se puede negociar en el mercado de valores. ¿Cuánto se demora una autorización? Me estaba contándoles precisamente, tenemos una inscripción en la bolsa, tenemos un cronograma de 12 semanas. Primero se firma un contrato, se solicita una información. La información son los balances auditados de los 3 años, los documentos legales de constitución de la compañía, reformas de estatutos y los balances desglosados para trabajar en las proyecciones de los próximos 3, 4 años según el tamaño de la emisión. Se hace la estructuración financiera, se trabaja en el prospecto, se trabaja en los balances, en las proyecciones, en revisar la fortaleza financiera de la empresa. Se hace la estructuración legal, se trabaja en algunos contratos, igual que cuando se pide prestado al banco, se firman contratos. Aquí hay que, los bancos tienen sus contratos preestablecidos, en este caso se hacen los contratos personalizados. Nos reunimos con el cliente y hacemos comentarios de la estructuración, hacemos ciertas reformas, si es que fuera el caso. Y una vez que tenemos listos la estructuración financiera y la estructuración legal, se entrega eso a una calificadora de riesgos. La calificadora de riesgos emite una opinión y dice: esta empresa tiene una potencial capacidad de pago de AA, AA, AAA. Como Ecuador, en el exterior somos triple C menos, creo, y seguimos cada vez bajando. Estamos en una crisis muy grave, pero localmente, bajo el escenario local, las empresas tienen una calificación que va de A a AAA según la potencial capacidad de pago en el mercado local. Luego, una vez elaborado el informe de calificación de riesgos, se empaqueta todo y se elabora el prospecto de oferta pública. El prospecto de oferta pública, ustedes pueden bajarse cualquier prospecto de oferta pública de la página web de la Bolsa de Quito, de la Bolsa de Guayaquil. Ahí hay un link donde se baja de cualquiera de las empresas que hemos mencionado. Y ahí está la información, que terminan siendo 100, 200 páginas, que contienen nuestro informe financiero, los contratos, la calificación de riesgos y los balances auditados de la empresa. Es un documento que se convierte en el prospecto de oferta pública. Eso se ingresa a la superintendencia de compañías. La superintendencia le toma 2 semanas, en teoría, revisar y autorizar. Eventualmente hace observaciones, eso ya conocemos, y 1 semana más autoriza y se puede inscribir en la bolsa de valores. Hasta aquí hemos hecho 6 semanas de preparación, 6 semanas de autorización, y a las 12 semanas de los 3 meses estamos listos para salir al mercado de valores y a la colocación de títulos, que en este cronograma hemos estimado en 4 semanas. Entonces, es un proceso interesante, toma su tiempo, pero al estar listos aquí, tenemos una autorización para captar fondos del público, de los inversionistas privados e inversionistas institucionales, que, como les decía, nos ayuda a diversificar nuestras fuentes de financiamiento. Un tema importante: ¿quién autoriza la emisión de obligaciones? Es la junta de accionistas de la empresa. Ese es el primer paso. A veces, lastimosamente, nos pasa que nos encontramos con el gerente financiero, está muy interesado. Luego pasamos con el gerente general está convencido, le parece una buena idea hacer esto. Necesita el fondeo, pero va a la junta de accionistas con sus socios, con su familia, y le dicen: no, vas a hacer información pública. Además, acuérdate que me ofreciste comprar un carro el próximo año con las utilidades dentro de la empresa y no vale que salga eso. Entonces empiezan a ver a veces las dudas. Y la típica pregunta que viene es: ¿qué tanto se entromete la superintendencia o qué tan pública se hace la información de la empresa? Tan pública como el informe auditado. El informe auditado, de todas formas, ya está colgado en la página de la superintendencia y cualquier persona se lo puede bajar. Ahora simplemente está ese informe auditado y una proyección de crecimiento, una proyección de ventas de las empresas en los próximos 3, 4 años en la página web de la Bolsa de Valores. Entonces, no es que la superintendencia vaya a ingresar a controlarle y a autorizar los balances, no es que los inversionistas van a definir qué es lo que hace usted con su empresa, porque estamos haciendo una emisión de deuda. Es una emisión de acciones en que los inversionistas participan en la administración de la empresa. Eso no cambia en nada. Otro de los contratos entonces, con la autorización de la Junta de Accionistas, se suscribió un contrato de emisión donde se ponen las características de las emisiones y los derechos y obligaciones del emisor, los obligacionistas y una persona que se contrata
específicamente para esto, que es el representante de obligacionistas. El contrato de emisión, un contrato de deuda con un banco se firma entre la empresa y el banco. En este caso, el contrato de emisión se firma entre la empresa y una persona que se designa anticipadamente que represente a los inversionistas, a los obligacionistas, que es el representante de obligacionistas. Y luego, si es que hay algún conflicto, algún problema, esta es la persona encargada de representar a los obligacionistas de manera conjunta frente a la empresa. Habíamos visto, dentro de este mecanismo tenemos papel comercial y emisión de obligaciones. Aquí vamos a ir muy rápido porque ya el proceso para los dos es el mismo, para el papel comercial y para la emisión de obligaciones. Aquí veíamos que en el pasivo a corto plazo es el financiamiento para el papel comercial. Y aquí no puse el grafiquito. Y el pasivo a largo plazo es de las obligaciones. Papel comercial y obligaciones es lo mismo, solo que según la teoría la literatura financiera son bonos corporativos. El uno es de corto plazo, de menos de un año, y el otro es de largo plazo, de más de un año. Este es un ejemplo de algo que tenemos en este momento en el mercado, para que ustedes conocen. Continental Tire Andina, la llantera, tiene su cuarta emisión de papel comercial. El monto del programa es de $20 millones. Es el monto autorizado a colocar. Ese es el programa. El plazo del programa, la línea o la autorización dura 720 días, es decir, 2 años. Durante 2 años, esta empresa puede, dentro de su programa, emitir hasta $20 millones. ¿De qué plazo pueden ser los títulos? Los títulos, el plazo de la emisión puede ser de hasta 359 días. Es decir, durante 2 años puede ser 2 emisiones de 359 días, o puede ser 4 emisiones de 180 días, o 8 emisiones de 90 días, o el plazo que requiera la empresa para su funcionamiento. El papel comercial se emite para manejo de liquidez a corto plazo, capital de trabajo. ¿Qué tasa de interés paga? El papel comercial no paga interés, se negocia a descuento, es decir, uno compra al 98% un título que le pagan al 100%, y ahí está el descuento, como uno cuando negociaba letras o avales. Tiene rendimiento. En este caso, Continental es una empresa AAA del mercado ecuatoriano, calificada por Bankwatch Ratings, una de las empresas más reconocidas en calificación de riesgos en el Ecuador. Entonces tiene una tasa de interés relativamente baja que le permite a Continental levantar fondos a un costo razonable para el tipo de fuente de financiamiento que esta empresa tiene, o las alternativas que tiene. El rendimiento, por ejemplo, de la oferta pública que ellos mantienen es de 4% a 180 días y 4,5% a 359 días. No estamos aquí promoviendo inversiones. Si le interesa a alguien hablar de inversiones, tenemos alternativas más rentables, pero este tipo de papel, por ejemplo, le apetece mucho a bancos, a aseguradoras, a inversionistas que quieren ser conservadores, y fondos de inversión que quieren tener unos títulos líquidos de una empresa internacional que además tiene respaldo de su casa matriz en Alemania. Entonces es distinto a si yo compro Cartimex o Computron, que es una empresa que produce computadoras y tiene sus locales aquí de Computron. Es un negocio muy bueno, que funciona bien, pero que eventualmente, igual que toda compañía ecuatoriana, está sujeta a la crisis local. Esta es una empresa AAA que tiene unas tasas relativamente bajas, pero porque es un AAA, una empresa muy fuerte. ¿Cómo paga el capital? Al vencimiento. ¿Y cuál es el objeto de la emisión? 100% para capital de trabajo. Como les explicaba, la emisión es desmaterializada. En este caso, se ha elegido al DCVale, y la garantía es general. ¿Qué significa la garantía general? Que la emisión se respalda en base a los activos que no están prendados. Una empresa normalmente tiene su activo fijo, la planta, las infraestructura y ciertas máquinas prendadas, hipotecadas a los bancos, pero tiene las cuentas por cobrar y los inventarios libres. Es lo que más tienen en su balance. Entonces, las emisiones de mercado de valores se basan en cuentas por cobrar e inventarios como respaldo para la emisión. Esta es una de las principales ventajas de emitir en el mercado de valores, porque
muchas veces las empresas ya tienen, como les decía, la planta hipotecada, digamos, a la CFN que les prestó para ampliación de planta, y tienen las máquinas prendadas a un banco y necesitan liquidez a corto plazo y ya no tienen que más prendar o hipotecar. En algunos casos los negocios en el Ecuador están mezclados entre empresa y familia. Entonces nos ha pasado que hay empresas que dicen, oye, tengo la casa de mi suegro hipotecado al banco para que me preste esto, y la casa de mi suegro y mi esposa ya me tiene loco porque quiere que levantemos esa prenda. Aquí hay un mecanismo para financiarse y para levantar hipotecas a veces de terrenos, propiedades familiares. ¿Cómo se ve una emisión de obligaciones? Por ejemplo, aquí tenemos Autofénix. Creo que el gráfico no está tan bueno. Autofénix es una distribuidor de Maresa, que vende todo el grupo FCA, que es, bueno, vende Mazda, los autos de Mazda, y FCA, que es Fiat, Chrysler, Jeep, y no sé si hay alguna otra marca, Dodge. Son distribuidores en ciertos sectores de la provincia de Pichincha, de Maresa. Ellos emitieron 2,5 millones, por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer en el lado de las obligaciones? Se hacen series. Las dos series pueden tener características iguales o características distintas. ¿Cómo se ve una emisión típica de obligaciones? Por ejemplo, este tiene amortización de capital cada 6 meses. Perdón, comencemos por el plazo. El plazo, ustedes tal vez no lo estén viendo también, pero el plazo es de 3 años en este caso. Un plazo usual es 3, 4 años. Se cuenta en días en base de 360, entonces son 1080 días. El capital se paga en partes cada 6 meses y los intereses se pagan cada 3 meses. La tasa de interés que paga esta emisión de obligaciones es del 8%. El rendimiento con el que salimos al comienzo fue del 8%, pero creo que se llegaron a negociar títulos al 8,5%. Entonces los inversionistas se vieron beneficiados con un rendimiento un poco superior. ¿Cuál es el objeto de la emisión? Sustitución de pasivos 60% y capital de trabajo 40%. Sustitución de pasivos significa pagar a terceros con los que hay deudas, pueden ser bancos, pueden ser proveedores. ¿Qué tipo de garantía se utilizó? Se utilizó la garantía general que les contaba, el balance en general, los activos libres de gravamen, y una garantía específica que es una prenda comercial ordinaria que cubre 4 cupones de capital. Se prendaron algo así como 30 vehículos a favor de los inversionistas para que tengan una mejor garantía. Con esto, esta emisión salió con una calificación AA de Suma Ratings, y también es custodiada por el DC Vale. Como les decía, el rendimiento se marcó, la tasa de interés se marcó en el 8%, el rendimiento de salida a mercado fue del 8%, al final se terminó colocando al 8,5% de interés. ¿Quiénes son los partícipes de una emisión de obligaciones? Está la casa de valores que hace la estructuración. Como les contaba, está la calificación de riesgos, la calificadora de riesgos, el DC Vale, hay un representante de obligacionistas, hay una notaría y unos gastos notariales por la firma de los contratos. Antes había que hacer publicaciones, ahora que ya son gratuitas, hay que elaborar el prospecto. Hay una tasa de inscripción en la superintendencia de compañías y una tarifa de inscripción y mantenimiento en la bolsa, los costos de colocación de la casa y de la bolsa. En resumen, no tenemos en este gráfico el resumen. ¿Cuánto cuesta hacer una emisión? Como veíamos, en este caso, por ejemplo, la tasa de interés está entre el 8 y el 8,5%. Todos los costos de estos mencionados normalmente están entre 0,50 y 1% adicionales. Entonces, si usted piensa que su tasa está al 8%, el costo total financiero está alrededor del 9%. Si está en el 8,5%, puede estar en el 9,5%. Entonces, ahí es donde se compara con la tasa de los bancos. ¿Qué tipo de empresa soy yo? ¿Soy una empresa mediana? ¿Los bancos me están prestando al 10, al 11%? ¿O no me están prestando? ¿O yo soy una empresa corporativa? Los bancos me están prestando al 7, 8%. En este caso tengo 5,5% de costo. Entonces, el costo tiende a ser relativamente más bajo. En algunos casos, el costo, en las épocas de bonanza, los bancos están prestando, bajan las tasas de interés.
los costos pueden ser parecidos entre banco y mercado de valores, pero la diferencia es que no hay que hipotecar la planta, no hay que hipotecar las propiedades, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos mínimos para tener una emisión de obligaciones? Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez igual o superior a 1. Los activos reales que sobre los pasivos deben permanecer en niveles mayores que 1. La regulación determina que debe haber un respaldo, o sea, si bien no hay una prenda, uno tiene que demostrar que tiene activos suficientes para respaldar la emisión. Es decir, tiene que haber más activos que respalden la emisión. Si por algún motivo se cae en mora de las emisiones de obligaciones, que es algo que esperamos que no suceda, no se puede repartir dividendos, lo cual es lógico. Y que se tenga una relación, esta es muy parecida a la segunda y la cuarta, que haya una relación de activos libres de gravamen superior al 80% frente al monto de las obligaciones en circulación. Es decir, cuando uno va a un banco, le piden 140% de garantía. En este caso, es el inverso de 80, creo que 120. Uno tiene que tener 120 de activos libres de gravamen que no estén prendados de nadie, que sean activos buenos, activos que, como dicen el número 2, activos reales liquidables, en 120 sobre el monto de la emisión. Y tercero, entonces hasta ahí emisiones de obligaciones y papel comercial. Y finalmente, un tema que está entrando en gran medida en el mercado, que son las facturas comerciales negociables. Tenemos un ejemplo, más bien vamos directamente al ejemplo. Facturas comerciales negociables es una especie de factoring que se hace a través del mercado de valores. En este caso tenemos Luderson, que es una empresa que comercializa banano y exporta banano. Ha inscrito sus facturas que tenía con sus proveedores, con sus clientes a 90 y a 120 días. En lugar de cobrar en 90 y en 120 días sus facturas, ahora las cobra en una semana, máximo 15 días, porque inscribió sus facturas. Consiguió que sus clientes, su aceptante, le acepte, digamos, facturas que no sean las regulares, sino que sean facturas comerciales negociables. Las inscribió en la bolsa y las vende de manera anticipada. En este caso, esta empresa ya ha emitido durante el 2019 $2 millones, pero eso significa básicamente, a ver cuánto es esto. Creo que me parece que negocia algo así como 50, 100 mil dólares semanales. $2 millones dividido para 50 semanas da 40 mil. Yo estaba pensando 50 mil dólares semanales. Entonces, una empresa vende 50 mil dólares, inscribe sus facturas, consigue que su cliente le acepte las facturas como comerciales negociables y las puede negociar en la bolsa. ¿Qué significa esto? Es una forma de convertir ventas a crédito en ventas a contado. Es un mecanismo para obtener dinero de forma rápida, de tasas más competitivas. Ustedes conocerán el factoring, está entre el 2, en este momento debe estar llegando al 3% mensual. No es un préstamo bancario, no implica endeudamiento, no requiere garantías, es una herramienta efectiva para conseguir capital de trabajo y mejora el ciclo de cobranza. De todas maneras, lo que sí les digo es que el emisor se mantiene, según el contrato con la bolsa, como responsable del pago de la factura. Si bien yo inscribo mi factura que le vendí a un señor, vendo la factura y esa empresa es la encargada de pagar a los 90 o 120 días. Si esa empresa no paga, yo soy solidario desde el punto de vista de los inversionistas. Es lo que se conoce en el factoring como una venta con recurso, ¿no? Desde el punto de vista del mercado de valores, son valores de inscripción genérica. ¿Qué significa eso? Como veíamos en papel comercial y emisión de obligaciones, la superintendencia la aprueba 1 millón, 5 millones, 20 millones. En este caso es como los bancos, se inscribe un título, se escribe el título depósito a plazo del Banco del Austro. Y el Banco del Austro negociará todo lo que se negocie durante el año. En este caso igual son valores de inscripción genérica. Factura comercial negociable de la empresa Marcimex.
y se negociará el monto que se consiga. La inscripción es automática de cada título que se emite semanalmente. No requiere prospecto de oferta pública. Lo que sí por responsabilidad nosotros hacemos es un informe de inversionista para que un informe financiero para que el inversionista sepa que está comprando, y el plazo del pago no podrá exceder 360 días. En las relaciones comerciales, de verdad, los plazos de pago son 90, 120 días. En ciertos casos se alargan a 180. He visto pocas transacciones que sean reales de 360 días, pero la ley lo máximo que permite es 360 días. No requiere de calificación de riesgos, pero nosotros recomendamos que haya una calificación de riesgos porque si no hay calificación de riesgos, los inversionistas no quieren invertir. Entonces, podemos, sin calificación de riesgos, con nuestro informe financiero, podemos llegar a personas naturales de 10,000, de 20,000, de 30,000. Pero si luego viene un cliente y nos dice quiero invertir facturas por un monto grande de 1 millón semanal, los inversionistas tienen que ser institucionales y para eso se requiere de una calificación de riesgos. Por ejemplo, veía que esta semana Toyota con Casavaca, me parece que emitieron facturas comerciales negociables y ellos sacaron con calificación de riesgos. Dice que podrán emitirse en forma física o electrónica. De momento lo que está funcionando es prácticamente solo electrónico y desmaterializado. ¿Qué es lo que se negocia? Se negocia el valor de la factura menos las retenciones de impuestos efectuados y menos el pago de una cuota inicial en el caso de existir. Si se factura 100, la factura vale 112. De esos 112, digamos que le hicieron una retención del 30% del IVA, entonces la factura vale 108, menos 1% de impuesto de la retención a la fuente, 107. Entonces se negocia por el valor de la factura menos las retenciones. El cumplimiento de las obligaciones tributarias recaerá sobre el emisor y el agente de retención. Esto en general al lado de las facturas. Tengo aquí un pequeño archivo que no sé cómo compartirlo, así que mejor lo voy a leer por acá. Hay algunas empresas, para que tengan una idea, que ya han inscrito sus facturas comerciales negociables. Y información que les digo de los emisores inscritos están en la página web de la bolsa, se le pueden bajar en cualquier momento. Yo quería ver qué emisores hay inscritos de facturas para que ustedes tengan una idea y vean qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, Industrias Ales, que es una empresa industrial del sector de palmicultor de palma. Ellos tienen ellos son aceptantes de algunas empresas, por ejemplo, de Molino Santo Domingo Molsando. Una empresa palmicultora le vende palma a Industrias Ales o le vende a la Fabril. Entonces, Molsando inscribe las facturas como emisor y Industrias Ales como aceptante. Aquí tengo, por ejemplo, Acerías del Ecuador Adelca, Ideal Alambrec. Le vende acero Adelca a Ideal Alambrec. Tengo empresas oleaginosas del Castillo, con Industrias Ales y con Danec. Tengo Conduit, no consta con quién es el aceptante. Cartimex, que es la empresa que hace las computadoras, no me acuerdo cómo se llama, Extratec. Cartimex hace las computadoras de Extratec y tiene a Computron como aceptante, la empresa distribuidora, digamos. Hay Surpapel Corp, que es una empresa cartonera y de papel muy grande, que tiene varias empresas inscritas como facturas y como aceptantes. Tenemos a Distribeic, que es la empresa distribuidora de vehículos de Maresa, y tiene Autodelta y Autofénix como aceptantes, y así tenemos más. Incluso, interesante esto, tenemos, no sé qué es, Orpa, Compañía Limitada, no sé qué es, y el aceptante es la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Estas son las empresas del 2019. Hay de todo un poco, y este es un volumen que viene creciendo. Es algo interesante. Hicimos nosotros una empresa de Bienatone, distribuidora de productos del sector salud, con Salumed. Quiero
puedo ver empresas medianamente conocidas, porque también, claro, hay muchas empresas que no son conocidas. Confecciones Recreativas Fibran, es la fábrica de Maratón, y el aceptante Superdeporte, que son las tiendas de Marathon Sports. Entonces, en muchos casos también están haciendo las facturas entre empresas muy cercanas, conocidas o incluso relacionadas. La fábrica de Maratón con las tiendas de Maratón. La fábrica de Palma con la industria de Palma. La fábrica de papel con la comercializadora de papel. La fábrica de cocinas con la comercializadora de cocinas. En este caso tengo Tugosor con Comandato. No sé qué hace con Tugosor, pero debe ser alguna cosa ahí. Con Comandato. Fisum con Cepsa. Fisum era la distribuidora de Volkswagen y Cepsa era la comercializadora de Volkswagen. Cepsa, Automotores de la Sierra y Record Motors. Ahí tienen algunos ejemplos. Por un tema de tiempo teníamos también información de las titularizaciones, pero creo que no vamos a llegar. Igual les vamos a los que estén inscritos, que nos dejen sus emails, les podemos compartir la presentación. Ahí está información de titularización. Yo creo que en otro momento tal vez podemos hacer una pequeña charla respecto a titularización y también ver del otro lado. Ahora estamos viendo desde el punto de vista de las empresas cómo pueden financiarse. Podemos ver también cómo las personas pueden invertir en la bolsa y el mercado de valores. Yo creo que más bien nos quedamos ahí. Hemos visto cómo les hemos ofrecido cuál es la estructura del mercado, cómo se puede financiar una empresa a través del mercado de valores, cómo inscribir un proceso de emisión en la superintendencia de compañías, qué es lo que hacen la aprobación, en qué mercados se negocian, un poco qué ventajas tienen. Yo creo que me quedo ahí. No sé cómo hacemos, si quieren que abramos a preguntas o si prefieren mensajes, no sé. Diego, ahí te devuelvo el balón. Gracias, estimado economista. Justamente estoy revisando el chat de la capacitación, principalmente las personas que nos están compartiendo los correos electrónicos. Alexandra, ahí para que nos dé una mano revisando esa información. En este momento, quizá alguien de los asistentes desea hacer alguna consulta. Podemos tranquilamente por el chat o pueden abrir también el micrófono para que puedan comunicarse. Alex, aunque sea tú, haz una pregunta. Lo que queríamos recordarle mientras piensan un poco en esto, Alexandra está en Cuenca disponible para cualquiera de estos temas. Si alguien tiene temas, un interés para el tema de las facturas comerciales negociables, que es algo que es lo que más se está moviendo, para el tema de emisiones, pero también para lo que habíamos hablado, negociaciones de notas de crédito del SRI, negociaciones de bonos del Estado que vienen del lado de la jubilación de profesores o funcionarios públicos o de empresas que están recibiendo estos bonos como pago por deudas que el Estado tenga con ellos. Juli, Diga. hay una pregunta de Saúl que nos dice que cómo afectaría el control de la administración de la empresa al emitir las acciones. Cuando se emiten las acciones, se inscriben en la bolsa, hay un tema interesante que me olvidaba. Por ejemplo, dos empresas nuevas en el mercado de valores que inscribieron en el 2016 sus acciones, se llaman Bolsa de Valores de Quito y Bolsa de Valores de Guayaquil. Ahora uno en la bolsa puede comprar acciones de la bolsa. Es interesante. La Junta de Acciones de la Bolsa de Quito se tuvo que suspender y se hizo de manera remota el día de ayer, creo que fue, sí, ayer. La Bolsa de Valores, por ejemplo, tenía 30 accionistas que eran los 30 casas de valores que existen. Se inscribieron las acciones de la bolsa y muchas casas de valores que por distintos motivos
no les interesaba mantener su posición como accionistas de la bolsa, han ido vendiendo sus acciones. O ha habido casas de valores que por distintos motivos, de temas familiares, ya fueron cerrando, se fueron achicando, o incluso unas dos que quebraron. Han vendido sus acciones y ahora en lugar de 30 accionistas hay más de 100 accionistas en la bolsa. Entonces es interesante, se ha diversificado la cantidad de accionistas. Hay personas que acceden a ser socio de la bolsa, igual que son socios, aunque sea con porciones chiquitas, de Corporación Favorita, de Banco Pichincha, de Produbanco o de Holcim. O de Continental. Y desde el punto de vista de la empresa, ¿cuál es la obligación desde el gobierno corporativo? Es hacer su junta de accionistas anual, presentar información y entregar los informes auditados al público y que la gente tenga el derecho a participar en la junta de accionistas. Entonces, el día de ayer, por ejemplo, la administración tenía una propuesta de que de las utilidades se retenga un 10% por prudencia y que se reparta solo el 90% de las utilidades a los accionistas. Esa era la posición de la administración. Los accionistas decidieron que se reparta todo porque todos necesitamos plata en este momento. Entonces, ese es un tema. Las personas pueden participar en la junta, pueden revisar, tienen derecho a los balances y al informe auditado. Y si ven algo raro en la administración, pueden eventualmente pedir explicaciones. Pasó en una junta de accionistas de un banco grande aquí, que un accionista en la junta de accionistas dijo, oiga, aquí veo que hay una cuenta por cobrar a unas personas por un monto grande por la venta de un negocio que tenía la empresa, y en la junta se le dio la explicación. Entonces, las cosas se manejan con transparencia, normalmente no hay ningún inconveniente. Gracias. Hay otra pregunta que dice, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿sería el mismo proceso que se exige para una cooperativa que esté aplicando? Entiendo que debe ser para alguna emisión o titularización de cartera. Creo que ya estoy aprendiendo del manejo de este sistema, ya creo que encontré los chats, ya me salí de la presentación. Por ejemplo, Jardín Azuayo hizo una titularización de cartera de consumo, me parece que el año pasado. Nosotros hicimos una emisión de obligaciones y una titularización para Progreso hace años y para una fundación que hacía financiamiento, digamos, solidario de microcrédito. Insotec, que acaba de hacer una titularización. Entonces, las cooperativas lo que más tienden a hacer es titularizaciones, es pasar una cartera a un fideicomiso y que el fideicomiso haga la emisión en el mercado de valores. Un ejemplo sencillo siempre es, por ejemplo, Banco Amazonas hace años titularizaba casi cada año, digamos, $5 millones en cartera automotriz. Banco Amazonas prestaba y recibía pagarés de $10,000 a 3 años, $10,000 a 3 años, $10,000 a 3 años, juntaba una cantidad de pagarés, aportaba un fideicomiso y el fideicomiso lo vendía a inversionistas y el Banco Amazonas recuperaba sus 5 o 10 millones de dólares. ¿Qué es lo que hace con eso? Los inversionistas son los que fondean los préstamos a los autos y el banco recupera su dinero anualmente y no tiene que aumentar el tamaño del balance, no tiene que poner más patrimonio ni crecer en su operación. Genera la cartera, la vende a través de un fideicomiso y recupera el dinero y puede seguir prestando. Entonces, en este momento, las cooperativas les puede resultar interesante hacer una titularización porque es una forma de poner una cartera, hacerla líquida y recuperar liquidez. Piden más información sobre inversiones de este correo, con gusto. Nosotros generamos un reporte semanal con alternativas de inversión de lo que hay en el mercado, más lo que nosotros generamos. Alex, ahí lo que sería interesante es que les inscribamos en nuestra lista de distribución para que los que estén interesados en hacer inversiones vean toda la oferta que hay en el mercado y que podemos compartirles. Ya les voy a registrar en
en el listado de otros clientes que estamos enviando. No te preocupes, enseguida les incluyo y aparte les mando la información de esta semana. Muy bien. También sería importante comentarles, aprovechando que estamos con los socios de la Cámara, que nosotros podemos desde Cuenca darles el servicio de aquellas empresas o personas naturales que tienen crédito tributario, que tienen la posibilidad de hacerlo líquido a través del mercado de valores con descuentos bastante cómodos y se negocian normalmente de un día al otro. Entonces, esa es una buena alternativa de financiamiento que muchas personas naturales o empresas tienen y que no conocen. Entonces, valdría la pena de pronto ponernos a las órdenes, podemos contratar y darles el servicio desde aquí. ¿Está bien, creo? Creo que ahí estamos. Yo creo que ya. Ajá. Listo, entonces, si es que no tenemos ninguna consulta, mi estimado economista Ulises, Alexandra, también un sincero agradecimiento de quienes hacemos la Cámara de Comercio de Cuenca. Les invitamos cuando les guste, cuando gusten ustedes, podemos organizar otro evento de estos, aprovechando la coyuntura, los medios tecnológicos. Siempre es interesante conocer nuevas alternativas, en este caso de financiamiento. Muchas gracias a la empresa Metro Valores, Casa de Valores, a la empresa Taurus Tech, que nos ha facilitado la infraestructura para llegar a todos ustedes. Les invitamos nuevamente a visitar nuestras redes sociales, nuestro sitio web. Somos Cámara de Comercio de Cuenca. Todos nuestros servicios están activos para justamente ayudarles en lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias por acompañar. Muchas gracias a ustedes por la organización y a los asistentes. Estamos a las órdenes. Esperemos vernos pronto. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego.